Esta es la segunda parte de nuestro tema titulado ¿Cuándo es que comenzó la dispensación del misterio y la iglesia del un solo cuerpo? En Hechos capítulo 13 o en el capítulo 28. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En la primera parte de esta enseñanza estábamos por examinar 4 temas muy notables que nos proporciona el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y el primer tema se encuentra en el capítulo 13, versos 6 al 12, en donde tenemos documentado un milagro hecho por el apóstol Pablo. Este milagro es simbólico, es una sombra, es un adelanto, una anticipación de la ceguera espiritual de la nación de Israel. Y por causa de no arrepentirse y reconocer a Yeshua Jesús como el Mesías, el Rey de Israel, la salvación de Dios es enviada a los gentiles y ellos oirán. Abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 12, y veamos de qué se trata este milagro simbólico. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío. ¿Notaron eso? Falso profeta judío, llamado Bar Jesús, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Permítame decirles que este procónsul Sergio Pablo era un hombre gentil. Continuemos. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Noten esto. Y serás ciego, y no verás el sol. Noten esto también, porque es profético. Por algún tiempo, o sea, temporalmente. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, que era un hombre gentil, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, antes de continuar examinando este pasaje, notemos que en Hechos capítulo 3 y 4, el ministerio del apóstol Pedro también fue simbolizado por un milagro profético. Pero tal vez no sea tan correcto señalar la sanidad del hombre cojo y llamarlo un milagro dispensacional. Pero los milagros hechos por el Señor y sus apóstoles en casi todos los casos simbolizan verdades espirituales. Por ejemplo, el milagro de la muerte de Ananías y Zafira fue una anticipación, fue un adelanto, un avance dispensacional, como también lo fue el juicio de la ceguera que cayó sobre Elimás, el mago judío del capítulo 13. Sin embargo, mientras que todos los milagros son llamados los poderes del siglo venidero, en Hebreos capítulo 6, verso 5, este milagro inicial del apóstol Pedro en el libro de los Hechos sigue de una manera especial al día de Pentecostés y señala simbólicamente su aspecto profético. Ahora, los que no conocen la historia de este pasaje, les sugiero a que detengan el video momentáneamente y lean todo el capítulo 3 del libro de los Hechos junto con el capítulo 4 versos 1 al 22. Continuemos. En Hechos capítulo 3 versos 1 al 11 tenemos el milagro hecho, la sanidad del hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna.
En los versos 12 al 16 tenemos la explicación del milagro por el apóstol Pedro. ¿Y en qué nombre se hizo este milagro? En los versos 17 al 24 tenemos la aplicación profética de este acontecimiento milagroso. En el capítulo 3, verso 25, hasta el capítulo 4, verso 10, tenemos otra explicación por el apóstol Pedro y Juan. Y otra vez de nuevo, ¿en qué nombre se hizo este milagro? Y en Hechos capítulo 4, versos 13 al 22, tenemos el reconocimiento de ese milagro por el pueblo. Ahora, volviendo a Hechos capítulo 3, versos 19 al 26, las palabras del apóstol Pedro son una explicación, son una exposición profética y directa del significado de este milagro. Y el apóstol insta a que se arrepientan, es decir, a que crean en Yeshua como el Mesías, el Rey de Israel, y para que vengan los tiempos de refrigerio y la restauración del reino de Israel, que vendrá junto con el regreso del Cristo del cielo. Esta venida del Cristo y las bendiciones que fluirán de ella están en perfecta armonía con el testimonio de Moisés y de todos los profetas. Esto lo pueden ver en los versos 22 al 24. Y esas grandes bendiciones que vendrán junto con el regreso del Cristo también están en perfecta armonía con el pacto hecho con Abraham y su simiente. Eso lo pueden ver en los versos 25 y 26. Pero escuchen esto con atención. Es imposible leer aquí la iglesia del misterio en este pasaje, especialmente cuando leemos las palabras finales que dicen, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, es decir, los padres de los israelitas, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, a vosotros primeramente, es decir, al pueblo de Israel. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos capítulo 3, versos 25 y 26. Ahora bien, el punto de la explicación del apóstol Pedro radica en la palabra traducida salvación en Hechos capítulo 4, verso 12. También leemos en el capítulo 4, verso 22, que el hombre había estado cojo por más de 40 años, algo que nos hace pensar inmediatamente de Israel en su incredulidad. Y volviendo a Hechos capítulo 3, verso 16, las palabras completa sanidad se refieren a la condición de Israel, como se describe en el profeta Isaías, capítulo 1, verso 6, en donde se usa la misma palabra, pero en negativo, sin sanidad. Noten cómo dice, no hay en él cosa sana. Volviendo a Hechos capítulo 4, verso 9, la palabra sanado, en donde dice, ¿de qué manera éste haya sido sanado? En el original es la palabra sesostai, que viene de la palabra soso, que significa salvar. Y en Hechos capítulo 4, verso 12, noten la diferencia. La palabra salvación es la palabra original Jesosteria, que literalmente significa la sanación. Noten la diferencia, porque sus Biblias las han traducido como en ningún otro hay salvación, porque entonces lo siguiente es la verdadera explicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, verso 8. El cojo que había sido sanado y que fue visto saltando y andando y alabando a Dios era un cuadro, era una escena profética
del día en que la nación de Israel, al igual que el cojo, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, y los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Profecía de Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 3 y 4, al presentar al hombre que había sido sanado, el apóstol Pedro en realidad lo dijo de la siguiente manera: miren a este hombre, ha sido sanado en el nombre de Yeshua HaMashiach Nazarí, y se presenta ante ustedes como una anticipación profética de la restauración de Israel. Tampoco puede haber la sanación, es decir, la sanación y la restauración de Israel en ningún otro nombre, en nadie más que este Mashiach, despreciado y rechazado, habrá jamás el rescate. ¿Se están dando cuenta ustedes del significado de este milagro proféticamente simbólico? Este milagro no solamente fue para mostrar el poder en el nombre de Yeshua el Cristo, sino para mostrar la enfermedad espiritual y la sanidad del pueblo de Israel si se hubieran arrepentido. Pero Israel no se arrepintió. Enseguida veamos el siguiente milagro, que es muy notable, y veamos lo que simboliza en Hechos capítulo 13, en donde un hombre judío es castigado con una ceguera temporalmente, mientras que un hombre gentil se convierte en creyente de Yeshua el Cristo. Recuerden, este es otro milagro simbólico, es una sombra de lo que estaba por venir en ese tiempo. Esa sombra llega a su cumplimiento profético en Hechos capítulo 28, cuando la ceguera cae sobre toda la nación de Israel y la salvación de Dios es enviada a los gentiles. Hechos capítulo 28, verso 28. Ahora bien, el punto y el significado del milagro típico en Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, se puede expresar de la siguiente manera. Primero, un judío impide, y noten la palabra impide, la predicación del evangelio a los gentiles. Este fue el pecado culminante de Israel y provocó su dispersión y la ceguera actual, aún en este tiempo presente. Y esto se puede deducir del siguiente pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Noten cómo dice: impidiéndonos, ¿notaron eso? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira, el furor, hasta el extremo. Ahí lo tienen, muy claramente detallado. Y esta es una acusación pronunciada contra los de Judea. Ahora, aunque nos pueda parecer increíble, pero algo del mismo antagonismo debe percibirse en la actitud de Pedro hacia Cornelio, porque él mismo usa la palabra impedir en Hechos capítulo 10, verso 47. Y en Hechos capítulo 11, verso 17, usa la palabra estorbar. Ahora bien, es cierto que Pedro cambió su actitud, pero esa actitud debe haber estado ahí en primer lugar, para modo de que él la cambiara. Ahora noten que la palabra impedir nos espera en el último verso del libro de los Hechos. Ya cuando la nación de Israel quedó despedida, la predicación del apóstol Pablo por fin quedó sin impedimento. Hechos capítulo 28, verso 31. Lo segundo que podemos notar en este pasaje es que, en verdad e intencionalmente, aquí tenemos un énfasis
en el nombre del gentil que creyó, Paulo, que es otra forma para decir Pablo. Es muy probable que, como Pablo era un hombre libre, su familia tomara el nombre de algún familiar romano cercanamente asociado con esta libertad. Entonces, desde ese tiempo en adelante, el apóstol es conocido como Pablo y nunca más se le llama por el antiguo nombre hebreo, que junto con su pasado había muerto y sepultado. No puede haber duda de que la introducción del nombre gentil de Saulo en este pasaje y en este tiempo en particular sea intencional. Y aquí el apóstol Pablo definitivamente está conectado con 1. La salvación de un gentil y 2. Con la ceguera de un judío. Todo esto claramente tipifica y es una sombra de lo que sucede al final del libro de los Hechos. En nuestro siguiente video continuaremos con el resto de esta lista de temas que se encuentran en Hechos capítulo 13. Si les gustó esta enseñanza, los invito a que se suscriban, denle la señal de aprobación, pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de este tema. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.